camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Padma y hoy vamos con una nueva reseña del oráculo El Árbol de la Vida para Arcano Books, su autor David Wells y las ilustraciones de Roberta Horwood. Así que, antes que nada, eso sí, darle las gracias a la personita que me ha hecho llegar este maravilloso y profundo oráculo. Iniciamos el recorrido como siempre dándole una ojeada al packaging. Viene con una cajita de cartón duro que se abre estilo cofrecito. Aquí dentro tenemos esa frase de no hay dos árboles iguales. Este es tuyo y solo tuyo. Crece, elévate hacia las estrellas con confianza y valor. Bien, vamos a profundizar un poquito en qué es el árbol de la vida. Fijaros, en este cofrecito viene el libro. Un libro donde nos da un breve apunte de lo que podría ser el árbol de la vida. Ciertamente, y dentro del contexto de que es un oráculo, de que es un libro, pues bueno, está bien. A mí, por ejemplo, en los mensajes o en los significados, creo que se queda un poquito en la espuma del mar. Creo que falta un poco de profundidad. Pero dicho esto, creo que es bastante completo en cuanto a sus formas, aunque ya os digo, os voy a relatar un poquito. El autor dice que, bueno, que puedes saber o no de cábala, que eso no importa o que no es lo más importante o lo esencial. Ciertamente, para utilizar el oráculo no necesitas saber de cábala, pero para sacarle el jugo sí. Ahí podemos diferir un poquito porque la cábala es muy profunda, el árbol de la vida es muy profundo y wow, sí que es completo pero poco profundo. Vamos a dejarlo ahí. Fijaros, el árbol de la vida es esto, que es, podríamos llamar una imagen de lo que para la cábala viene siendo el recorrido del alma. Hay en algunas, porque como dice, y es cierto, dice el autor, hay distintas líneas de estudio de cábala y cada quien da su aporte. Por ejemplo, hay unas escuelas que intercambian los senderos. Pero bueno, vamos a fijarnos en lo que nos cuentan en este oráculo, porque tampoco es mi pretensión daros sobrecargar de información, porque además tampoco es que sea una gran experta. Sí que me enamora, sí que me fascina el mundo de la cábala, el mundo del árbol de la vida, pero tampoco soy ninguna experta. Por tanto, a lo que iba, que me enrollo. Para algunas escuelas, o en sí, el árbol de la vida podemos leerlo de arriba a abajo o de abajo a arriba. Como os decía, es como el mapa del alma, ¿verdad? Si iniciamos el recorrido por Keter y vamos bajando, se dice que es cuando el alma va a nacer
o va a encarnarse en algo material, en algo físico. Va recorriendo el sendero y va cogiendo pequeña información, pequeñas piezas de puzzle que cuando llega aquí en Yesod se unifican, se unen para darle forma corpórea a ese alma, ¿verdad? Y cuando hacemos la subida ascendente, una vez nacidos, volvemos a recorrer esos senderos, esos sefirá o esos sefirot. Sefirá sería el circulito, sefirot serían todos los circulitos. Pues bien, a medida que vamos avanzando, que vamos evolucionando, vamos subiendo por todos y cada uno de esos senderos. En algunos quizás nos podemos quedar estancados, quién sabe, eso ya cada quien, ¿verdad? Pero bueno, me parece que es un oráculo para profundizar en él, para buscar información si no tienes idea de Cábala, porque, repito, es sumamente profunda, sumamente interesante y muy, 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 muy completa. Nos habla un poquito de lo que es la Cábala, pero como os digo, es un oráculo, te quiero decir que se queda como muy por encima, ¿verdad? Nos habla un poquito de lo que es el árbol de la vida, nos habla de los sefirot, que es el conjunto de sefirá, cada circulito es una sefirá. Nos habla de los senderos, que son esos caminos que unen una sefirá con otra. Cada sendero tiene un arcano mayor, tiene unas letras que no vienen en el oráculo. En el oráculo podemos encontrar los elementos, encontramos los pilares, encontramos los sefirá, encontramos los senderos y los signos astrológicos y planetarios, ¿de acuerdo? Más allá de eso no encontramos. Como os decía, describe los senderos, el cómo utilizar el oráculo. También nos da varias propuestas de lectura, dos que son como muy básicas en todas las cartas, en todos los mazos de oráculo de tarot, que es la de 3 cartas y la cruz celta. Y después tenemos, por último, la tirada del árbol de la vida. Y aquí tenemos lo que, según el autor, se le podría preguntar a cada sefirá. El oráculo se puede utilizar completo, dependiendo, os digo, de... yo diría incluso que del nivel de información que puedas tener de lo que es el árbol de la vida. O lo puedes utilizar por segmentos, dependiendo de, como os digo, de la utilización que puedas hacer. Por aquí viene la especificación, el mensaje de cada carta. Hay una breve descripción, cómo interpretarlas y cómo activar esa energía en tu día a día. Y por último, y eso hay que resaltarlo, me parece interesante, aporta los signos que acompañan a las cartas, ya sea de planetas, los signos astrológicos, los animales que aparecen en la carta, la percepción, entiendo, que tiene el autor a la hora de introducirlos en esas cartas en concreto. También de algunos objetos o simbologías que puedan aparecer, como una estrella, la espada, una vara, una manzana, etc. Y después los glifos de los elementos, del infinito, del pentagrama, el
uroboros y del azufre. Y bueno, una breve reseña de la ilustradora y del autor. Como os digo, libro completo, aunque poco profundo, ¿de acuerdo? Así que si no tienes muchas nociones de cábala, puede ser interesante que te inicies en ella con estos breves apuntes, pero sin ninguna duda, bajo mi interpretación siempre, evidentemente, para sacarle todo el jugo vas a tener que profundizar un poquito fuera del oráculo. Y si tienes información sobre el oráculo, las imágenes son muy bonitas, ya veréis. Bien, la carta. Para mí son efecto mate. Tenemos, como no, el árbol de la vida en la portada de la carta, en la parte trasera, con ese breve destello doradito. Semirrígidas, efecto mate, de buena calidad, cómodas de barajar, son de tamaño de mi mano, pero son muy cómodas de trabajar, ¿de acuerdo? Epa. Y ahora sí, vamos a lo que vamos. Vamos a las cartas. Fijaros, para empezar tenemos el árbol de la vida, que vendría a ser un mapa completo de todas las sefirá, es decir, de cada uno de los puntos que podríamos hablar para que nos entendamos también los chakras, que generalmente en la energía Kundalini se vienen señalando de arriba a abajo en línea recta, pues para que nos hagamos una idea, ¿no? Que cada chakra significa algo, etc. El árbol de la vida. Mapa, apoyo, conexión. El pilar del medio. El árbol de la vida tiene 3 pilares: el central, el derecho y el izquierdo. El pilar del medio, el central, que trabaja la columna vertebral, el equilibrio, y el camino del medio dicen que es el camino de la sabiduría, de la compasión, directo desde Malhut hasta Keter, de lo físico a lo etéreo, directo, sin pasar por ningún sendero intermedio, la flecha. Después tendríamos el pilar de la severidad. Severidad, valor y forma. Si para plasmarlo más terrenalmente podríamos hablar de la parte más lógica, de la parte más mental, más de raciocinio. Y el pilar de la misericordia, que sería al otro lado, la elegancia, la paz y el amor, podríamos hablar de esa parte más emocional, ¿verdad? Por tanto tendríamos emoción, mente y equilibrio perfecto. Después tenemos lo que para el autor son el triángulo espiritual, que son la unión de 3 sefirot. En este mazo tan solo plasma los, dijéramos, los triángulos que unen ambos pilares, ¿de acuerdo? Es decir, los centrales. Si os veis, aquí tendríamos Keter, Jochma, Binah,
que sería el triángulo espiritual, divinidad, creación, manifestación. Vendría a ser el mundo más etéreo, más sumamente espiritual. El triángulo del alma, armonía mística y del alma. El triángulo de la personalidad. Y ya está. ¿O me he saltado alguno? No, ya está. Bien, como os decía, aquí nos marca los tres pilares o las tres tríadas centrales que unen ambos pilares, tanto el derecho como el izquierdo, en consonancia. Pero dejadme decir que evidentemente en Kabbalah hay muchas más tríadas. Cada triángulo que podáis observar en el árbol, es decir, por ejemplo, tendríamos Keter, Jochma, Tiferet, ¿veis que hace un triángulo? Esto sería una triada. Keter, Binah, Tiferet sería otra triada, y así con todas y cada una de ellas. Es decir, que se queda, en este caso, en las triadas o en los triángulos, se queda un poquito con lo central, con lo quizás no más importante, porque cada una tiene su punto, pero sí que se queda con lo más visible para entendernos, ¿ok? Pasamos a los elementos. Tenemos pensamientos, mente, comunicación. El elemento fuego, pasión, entusiasmo, creación. El elemento agua, intuición, emociones, amor. Y el elemento tierra, practicidad, enraizamiento y decisión. Ahora podemos pasar, o vamos a pasar, mejor dicho, a la Sefirá. Keter, la corona. Keter es la que está arriba de todo. Fuente, punto, consecución. Jochma, inspiración. Chispa, lo divino masculino. En Jochma dijéramos que se encierran todas las energías astrológicas. Binah, la comprensión, silencio, conciencia, lo divino femenino. Yeset, la misericordia, abundancia, gratitud, grandes ideas. Como veis, tenemos a Júpiter coronando a Yeset. Geburá, la severidad, poder, disciplina y karma, con su planeta regente Marte. Tiferet, la belleza, equilibrio, sacrificio y alegría, con el sol como punto central. Netza, victoria, esperanza, amor y arte. Venus. Hot, esplendor, determinación, comunicación e iniciativa. Yesod, fundación, nacimiento, ciclos e intuición. Y por último, Malhut, el reino, tierra, manifestación, estar aquí y ahora. Esta carta, fijaros cómo aúna las emociones con el agua, aúna la madre tierra
el ajedrez, porque al final la vida no deja de ser como una partida de ajedrez, ¿verdad? Me recuerda un poco al mosaico del Mago de Oz y ese camino ascendente hacia Keter. Y Dat, el conocimiento, abismos, secretos, lecciones aún por aprender. Fijaros, voy a intentar en lo posible, porque evidentemente si no, como os digo, no acabaríamos este vídeo nunca jamás y no es mi función. Yo os invito a que busquéis información toda la que podáis, porque no os arrepentiréis. Es un mundo, el de la cábala, como muy interesante y muy profundo. Fijaros, esta sefirá, Dat, ¿veis cómo está aquí? Que no está igual de contundente que el resto. Bien, Dat es la sefirá invisible, aquello que se desconoce, aquello que es secreto aún. Para algunos, esa sefirá esconde herramientas que quizás ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Para otros es una sefirá invisible porque no tiene un lugar concreto en el árbol de la vida. Es decir, la representación siempre la vais a ver en el mismo lugar y de la misma forma, pero según esa tendencia, este sefirá se mueve por el árbol según la necesidad que pueda tener el alma de cada quien. Y ahora sí empezamos con las sendas o los senderos, que como os decía son los caminitos que unen cada una de las sefirá. Cada sendero viene representado o tiene como arquetipo adjudicado un arcano mayor. No en este oráculo, sino en el árbol de la vida en sí, en la cábala en sí. ¿De acuerdo? Por tanto, en este oráculo me gusta porque en cada sendero te deja muy claro qué arcano representa, y además son unas imágenes como muy evocadoras, muy bonitas. Como os digo, el primer sendero, el loco, salto de fe, libertad y confianza. El loco uniría Keter con Jochma, es decir, madre mía, me parece que este vídeo se va a hacer eterno. Keter con Jochma, este sería el primer sendero. Recordad que aquí venimos de lo más etéreo, por tanto ese salto de fe, esa alma que va a nacer, tiene que empezar a confiar en ese proceso. El mago, magia, mente divina e intención. Este une, Keter combina. Sería este sendero de aquí. La suma sacerdotisa, conocimiento verdadero, paz, luz interior. La suma sacerdotisa une Tiferet con Keter, como os decía, el pilar del medio. Tiferet es la esfera del amor, no de enamorado, sino del amor en mayúscula, negrita y subrayado. De la compasión, va directamente hacia esa esfera de Keter. La emperatriz, esfuerzo creativo, crianza y fertilidad. La emperatriz une Jochma con Binah. El emperador, iniciativa, autoridad y liderazgo. El emperador une Jochma con Tiferet. El sumo sacerdote, lealtad, amabilidad y guía. Une Jochma, perdón, sí, ya lo digo bien, Jochma con Yeset.
La senda de los enamorados o de los amantes, humor, elecciones e inteligencia. El carro, determinación, disciplina, concentración. Fijaros aquí, tenemos una flor de loto. Es muy interesante esta carta, porque no deja de ser, como os digo, la típica carta del carro, pero con esta simbología es, al final debes de profundizar, debes de sumergirte en tus propias emociones para sacar esa respuesta, ese camino claro y conciso. La fuerza, lujuria, defensa de los débiles, mantenimiento de la paz, sinceridad. La senda del ermitaño, orientación espiritual, compromiso, fuente de inspiración. Una carta maravillosa también. La rueda de la fortuna, fortuna, búsqueda y abundancia. La justicia, ajuste kármico, equilibrio, objetividad. El colgado, tolerancia, nueva perspectiva, propósito vital. Senda de la muerte, duelo, renacimiento, transformación. Las imágenes son muy bonitas. La templanza, arte, autosuficiencia, audacia, devoción. La senda del diablo, verdad, ilusión, confianza. La senda de la torre, coraje, fe, espíritu de lucha. La estrella, esperanza, inspiración, sueños. La luna, evolución, simplicidad, reino animal. El sol, propósito, visión, autodominio. El juicio o aeón, fortaleza, renovación, verdades reveladas. Y por último, senda del mundo o el universo. Aquí nos da en algunas de las cartas la palabra clave del tarot de Tot. Como os decía, por último, la senda del mundo o el universo, independencia, enfrentarse a los miedos, autodisciplina. Y yo creo que me falta una carta. O me la he saltado, se me ha pegado. A ver, Pilar, Pilar, Pilar. Pues no sé si... A ver si aquí sale. Pues nada, creo que lo he soñado. Así que bueno. Vamos a terminar como suelo hacerlo, sacando una cartita para todos y todas, y así poder obtener un mensaje para que además así sepáis, a las personas que os interese este oráculo, sepáis cuáles son los mensajes, más o menos, evidentemente. Venga, vamos a sacar esa cartita para todos y todas. Pues el pilar de la severidad, severidad, valor y forma. Y vamos a ver qué nos dice este pilar.
Y nos dice, este pilar contiene a Binah, Geburah y Hod, comprensión, severidad y esplendor. Estos elementos aparecen en el lado izquierdo de la carta, pero si nos colocamos de espaldas a ella quedarán a la derecha del cuerpo, en el brazo dominante para la gran mayoría de la gente. Las características, el pilar de la severidad te ayuda a eliminar lo que ya no te sirve. Tu brazo dominante está listo para cortar lazos con la energía que te limita. El significado en sí de la carta te dice, cuando aparezca esta carta, quizás haya llegado el momento de cortar lazos con una situación que ya no te resulte útil. Aunque esto no puede ser fácil, es probable que reconozcas que es inevitable. No es necesario armar un escándalo, haz los cambios sin sentirte obligado a entablar diálogos interminables, que sin duda ya habrás tenido 100 veces o más. Puede que siga habiendo conversaciones así a tu alrededor, pero el momento de que llegue el silencio está un poco más cerca. La severidad puede aprovecharse de forma constructiva para eliminar los rasgos negativos, limpiar la mente de temores y empoderarte con lo positivo. La activación de esta energía te dice, una forma incómoda de crear un cambio es pasar a la acción. Parece obvio, pero ten valor y da el primer paso para alejarte de todo aquello que quieras dejar atrás. Coge un bolígrafo, una herramienta más poderosa incluso que una espada, y empieza a escribir tu primer pequeño avance no negociable y luego ponlo en práctica. Pues toca cortar lazos, poner límites para poder avanzar. Así que bueno, si te ha gustado, espero que sí, si te ha gustado déjame tu like, suscríbete si aún no estás suscrito, comparte, comenta, dime qué te ha parecido este oráculo. Yo estaré encantada de leeros a todos y a todas y recordarte siempre que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Padma Padme Tarot, el camino hacia mí, esencia en cada sol.